Shabbat Shalom, mis amados, mis amadas, bienvenidos y bienvenidas a Conceptos Adecuados de Edificación. Hoy un tema extraordinario. Estaremos comentando, como de costumbre, cada Shabbat, conforme al mandamiento que el Señor nos ha dado a todos nosotros, de honrar su palabra, de reunirnos en Shabbat para poder estudiar los principios fundacionales de la creación. Estaremos comentando la Torá. Y hoy una porción, la porción número 20, que se llama Tetzabé, que significa ordenarás, ordenarás. Así que, mis amados, permítame informarle cuál es la estructura de esta porción y las lecturas que se leen. Hay 3 lecturas esta semana. Esperamos que usted haya hecho la tarea, que haya leído. Se espera que usted lea las porciones antes de llegar Shabbat. Y tenemos dentro de la primera lectura la porción de Éxodo 27 al 20, del verso 20 al capítulo 30-10. Estos 4 capítulos aquí están dentro del marco de la primera lectura pública. Se le llama la lectura pública de la Torá. Está que estamos leyendo el libro de Éxodo. Luego está la segunda lectura, que es la lectura del Haftará, que comprende esta semana y se lee el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el capítulo 43, del verso 10 al verso 27. Esta porción está conectada a lo que vamos a leer de la primera lectura de la Torá, que es la lectura básica, la lectura fundamental, la lectura, por así decirlo, más importante. Aunque todo es importante, pero la Torá es la que marca la doctrina, la centralidad de todo. Así que dentro de la tercera lectura también tendremos la lectura del libro de Revelación, en el capítulo 1. Revelación en hebreo se reza como Hidgalut. Hidgalut. Es igual que el libro de Éxodo, en hebreo es Shemot. Y el libro de Ezequiel es Ezequiel en hebreo. Así que luego de informarle a usted acerca de esta porción de esta semana, permítame iniciar el comentario. Le hemos puesto un título bien marcado y es la Nueva Jerusalén. Ahora usted va a ver por qué nosotros le pusimos la Nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque existe una conexión muy profunda entre la Torá, la lectura de la Torá, de la Parashat Tetzabé, con lo que representa y lo que es la Nueva Jerusalén. Usted va a ver ahora. Así que permítame comenzar. Vamos a iniciar. Permítame decir esto. En la porción Tetzabé que nos toca en el día de hoy, leemos, entre tantas cosas, leemos sobre el aceite para la menorá, para la lámpara de 7 velas que estaba dentro del lugar santísimo. También nos habla acerca del altar del incienso y también un increíble detalle, que es el detalle que yo quiero tomar como referencia en el día de hoy para aprender un principio extraordinario. Y eran las prendas, especialmente las 8 prendas que usaba el Cohen Gadol o el sumo sacerdote del pueblo de Israel. El Éxodo, la porción de la Torá en Éxodo, nos dice lo siguiente. Éxodo 28:2 dice: harás vestiduras sagradas. Escuchen muy bien esto. Esto es muy importante. Dice para Aarón y sus hermanos. Lo voy a repetir. Dice: harás vestiduras sagradas. Dice para Aarón, tu hermano, para honra y belleza. Esto es muy importante lo que dice. Yo quiero decirle antes de continuar algo importante. Dentro de la Torá existen 3 cosas importantes que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de la interacción con la divinidad. Y son elementos neurálgicos para yo poder conectarme, poder asociarme con la divinidad. Y es que dentro de la Torá existen lugares que son comunes. Escucha muy bien, comunes.
limpios y sagrados. En esto hay un crecimiento constante, un graduado, una santidad graduada, se llama santidad graduada, es el término correcto, una santidad graduada que usted va elevándose de posición a posición. ¿Cómo así, Fernando? Mire, el pueblo de Israel fue llamado, el estándar del pueblo de Israel fue llamado a que sea limpio. Mientras tú estuvieras limpio, la divinidad podía asociarse contigo. En cuanto a lo común, que era lo más bajito, primero lo común, era todas las naciones del mundo, todas las naciones de la tierra eran consideradas común para Dios. No era que decir común es malo, no me entienda mal, o pecador. Nadie que es común en la Torah significa pecador. No, porque desde el principio hemos visto que Dios exigió mandamiento a la humanidad. Desde el principio. Ahora, el estatus de esa nación era que fuera común. Pero para el pueblo de Dios, somos tú y yo, Dios demandaba que fuéramos limpios. Eso aseguraba que tú y yo tuviéramos una relación correcta con el Eterno. Pero había un estatus superior que era el estatus más grande, era el estatus de santidad. Y ese estado de santidad era marcado para los sacerdotes nada más. Escúcheme muy bien, para los sacerdotes, esto es muy importante que usted lo entienda. Y es por eso que hay mucha gente que no entiende esta interacción que existe entre lo común, lo limpio y lo santo. Tres cosas diferentes. Es por eso que usted puede ver en esta porción, como acabamos de leer, que es el punto central de todo lo que vamos a hablar, que nos dice que cuando el Señor le ordena al pueblo, y especialmente a Moisés, que le hiciera vestiduras sagradas, o es el término que usa, sagradas, santas, al sumo sacerdote, que era su hermano Aarón en ese momento. Dice entonces, para honra y belleza. Esto es muy importante, entender estos conceptos. Estas vestiduras que eran destinadas para Aarón, que era el sumo sacerdote, debían ser consagradas, santas. Estaban en el estatus determinado para esa persona que era el sumo sacerdote, que todo lo que él tenía que estar asociado era santo, apartado para Dios. Es interesante notar que este concepto en la tradición de nuestro pueblo se conserva muy firmemente. Rambán, por ejemplo, Moshe ben Nachman, conecta este verso muy poderosamente con otra ropa de otro justo de la historia del pueblo de Israel llamado Yosef el Sadik, y fue el abrigo de muchos colores que se le concedió también a Yosef Acadí. Usted puede ver aquí que estamos hablando en los dos lugares de ropa, de vestidura. Rambán dice lo siguiente con relación a este abrigo de muchos colores. Lo cito, dice: esto significa que él es distinguido y glorificado con prendas de distinción y belleza. Usted usa las mismas palabras que la Torá utiliza en el verso que acabamos de leer de Éxodo 28:2. Y dice, como un novio que se pone una diadema sacerdotal. Por lo tanto, estas prendas, las del sumo sacerdote, corresponden en su forma a las prendas de la realeza que llevaban los monarcas en el momento cuando se le dio la Torá. Así que nos encontramos con referencia a la túnica, refiriéndose a la túnica de muchos colores de José. Y él le hizo una túnica, dice en el hebreo, pazim, que significa de tela tejida de colores abigarrados por el camino de la verdad. Y dice, y la majestad, gloria, kabod, y el esplendor. El verso entonces nos está indicando, Éxodo 28:2, continúa diciendo Rambán,
que de este modo hagan las vestiduras del sumo sacerdote de Aarón para ministrar en ellos para la gloria, la cabot del Eterno que habita en medio de ellos. Aquí hay una tremenda conexión entre este abrigo de muchos colores y la vestidura del sumo sacerdote. Ambos tienen un significado de realeza. Ambos tienen un significado de honor, de gran prestigio, ya que eran vestiduras de belleza, vestiduras de honra, que es la misma palabra de gloria. Honra y gloria es lo mismo, es cabot, que literalmente es algo pesado, algo de mucha importancia. Básicamente, como hemos definido en otras charlas, le hemos definido gloria como reputación de algo. Así que esto es interesante oír eso, ya que el Mesías también, nuestro maestro, era un sacerdote también. Ese oficio sacerdotal, tipificado en el sumo sacerdote, fue tomado de nuestro Señor. Pero es interesante ver que el Mesías no pertenece a un orden sacerdotal terrenal. El orden sacerdotal en la cual nuestro rabino, nuestro maestro, el Melech Mashiach, pertenecía, no era al sacerdocio levítico, sino que pertenecía a un orden celestial, que era el orden de Melquisedec. Y al igual que el sumo sacerdote del Cohen Gadol, se dice que el Mesías mismo también recibirá, al igual que el sumo sacerdote, prendas de este tipo, prendas de gloria, prendas de esplendor. El Peshitat Rabatí, un texto glorioso, un recurso poderoso que le invito a que usted pueda adquirir, tiene una frase extraordinaria acerca de esto. Comenta de una manera magistral este hecho, conectando así no solamente a José, sino tomando referencia del Mesías, esta vestidura de gloria, esta vestidura de esplendor que tenía el sumo sacerdote de 8 prendas. Mire qué dice, lo voy a citar. El Peshitat Rabatí dice, en su porción 37, lo siguiente dice: como un novio que se pone una diadema sacerdotal. Este texto enseña que el santo bendito sea, dice, pondrá sobre Efraín, nuestro Mesías, una prenda cuyo esplendor se transmitirá desde el fin del mundo para el fin del mundo. Escuche bien. E Israel hará uso de su luz y dirá: bendita es la hora del que fue creado, bendito el vientre de donde vino, bendito es la generación cuyos ojos lo vieron, bendito los antepasados del hombre que merecía la bondad del mundo. El Mesías, oculto por la eternidad, vendrá. Estamos aquí viendo, estamos hablando de un texto del judaísmo ortodoxo, nos dice que el Mesías también se le pondrá una vestidura de esplendor, mis amados. Dice, cuando venga, ya sabemos que su segunda venida, ya se cumplió la primera, la segunda venida será colocado al surero. Prendas de esplendor, prendas de gloria. Cuando estudiamos esta porción extraordinaria en el tabernáculo, cuando observamos todo lo que pasaba en ese lugar, una de las funciones de las prendas, y esto es muy importante que usted lo escuche, una de las funciones de las prendas era expiar el pecado. O sea, esas prendas que usaba el sumo sacerdote estaban conectadas también a expiar los pecados del pueblo. No solamente expiaba los pecados del pueblo, la sangre derramada. No, también las prendas expiaban el pecado del pueblo de Israel. Esto es bien sabido dentro de muchos documentos, muchos sabios enseñan esto. Cuando estudiamos la porción del Talmud, en la porción Setbajín 88b, ahí podemos tener un resumen extraordinario de este hecho, de esta verdad que estamos tratando de comunicar.
Y es por eso que lo traje aquí hoy, para que usted pueda oírlo y pueda entender el poder de expiar que tenían las prendas. Entonces, lo que estoy tratando de entender y conectar es, para que usted me entienda, que ponerse las vestiduras que el Señor demanda, que el Señor le ordena a usted que debe vivir, que debe ponerse, que debe tener, producirán en usted también expiación. Así que, mire que dice en la porción Sebajín, el capítulo 88b del Talmud, dice: el rabino Ben Sasón también dijo, ¿por qué las sesiones? Oye, hace una pregunta. ¿Por qué las secciones entre los sacrificios y las vestiduras sacerdotales se unen? O sea, cuando leemos la Torá, vemos que estas dos porciones están unidas. Esto tiene un secreto. Y es que se utilizaban las vestiduras también, igual que los sacrificios, para espiar, mis amados. Había una unicidad, había una conexión importante entre las vestiduras que usaba el sumo sacerdote o los sacerdotes cuando estaban ministrando en el templo, con el sacrificio que se hacía. Y que responde esta porción, dice, para enseñarnos cómo los sacrificios hacen expiación y también cómo las vestiduras sacerdotales hacen expiación. Qué tremenda declaración. El abrigo expía por derramamiento de sangre, porque dice, y mataron un macho cabrío y mojaron el abrigo en la sangre. Los calzones expiaban la lujuria, como se dice, y los harás calzones de lino para cubrir la carne de su desnudez. La mitra hizo expiación de la arrogancia. ¿Cómo lo sabemos? Porque el rabino Hanina dijo: deje que un artículo colocado alto vaya y expíe por un delito altivez. El cinturón también expió las meditaciones impuras del corazón, es decir, donde fue colocado. La coraza expió la negligencia de las leyes civiles que Dios estableció para nuestro pueblo, como dice, y harás un corazón de juicio. El efod expió la idolatría. Como dice, sin efod hay terafines, o sea, ídolos. La túnica expió la calumnia. Como lo sabemos, el rabino Hanina dijo: deje que un artículo de sonido venga la túnica con flecos y expíe por un delito de sonido, o sea, un delito de sonido, que es la calumnia. La corona, dice, expió la deshonra. De la corona está escrito: y estará sobre la frente de Aarón. Mientras que de la deshonra está escrito: aún tenías la frente de una ramera. Esta es la cita de la porción del Talmud Sebajín 88. Extraordinario. Podemos notar entonces, ya sabemos que esto eran vestiduras físicas, pero que nosotros tenemos que ahora traspolarla a nuestra vida espiritual. Es por eso que usted ve que se nos ordena en el Nuevo Testamento, que es el cumplimiento y por así decirlo, la revelación espiritual de toda la Torá, que es la Torá del Mesías. Mesías vino a revelarnos todos los misterios, todo lo que estaba escondido, pero de manera espiritual, para nosotros ponerla por acción en nuestras vidas. Es por eso que Pablo nos aconseja: vístanse del Mesías. En otras palabras, su sacrificio, su vida, obedecer su palabra, transformar la existencia. Haciendo un resumen breve de lo que acabamos de leer, podemos notar que los sacerdotes llevaban la siguiente prenda de vestir. Voy a tratar de decirlo brevemente en el idioma original y también lo que espiaba y qué significa. El primer artículo que usaba un sacerdote común dentro del pueblo de Israel era el turbante. El turbante es en la palabra mignefet. Este turbante que estaba en la frente, se ponía aquí, expiaba la soberbia. Hay también otro artículo llamado el atnet, que era la banda, que era como el cinturón que usaban los sacerdotes. Eso expiaba la lujuria. Había otra pieza del sacerdote normal, corriente, común, llamada cutonet, que era la túnica, que expiaba el asesinato. Y era una
tipología de la prenda que se le entregó a José. Había también dentro de la vestidura del sacerdote unos calzoncillos de lino que él usaba. La palabra en el hebreo es minasajín, que eran pantalones cortos de lino. Eso expiaba el adulterio. En otras palabras, cuando usted se viste como un sacerdote, cuando usted se viste como el Señor le ha llamado a vestirse, lleno de unas vestiduras de santidad, mis amados, de esplendor, de gloria, de reputación. ¿Cuál reputación? Su reputación, no, la reputación del Señor. Estas vestiduras reflejaban la reputación del Señor que usted carga en este mundo, para que Él sea mostrado, para que Él sea visible. Sus acciones muestran, son estas vestiduras que estamos diciendo. Ahora es interesante notar que aparte de estas 4 vestiduras, el sumo sacerdote usaba estas 4 vestiduras, pero aparte de esto, el sacerdote también usaba 4 vestiduras más. En total, como vimos aquí en la porción que estamos leyendo, el capítulo 2 del verso 28 de Éxodo, podemos notar que eran 8 vestiduras que usaba el sumo sacerdote. Ya hemos visto las 4 primeras, ahora veamos las otras 4. Otra de las prendas que usaba el sumo sacerdote, aparte de esas 4 que hemos mencionado, es la corona, que en hebreo se pronuncia como zif. La corona expiaba la vergüenza. La vergüenza, señores. ¿Se acuerda cómo se introdujo la vergüenza en la creación? Cuando Adán transgredió el pecado. Dice la Escritura que eso produjo vergüenza. Él comenzó a experimentar sensaciones, sentimientos que nunca había experimentado y que él no fue destinado a experimentar. ¿Cómo uno experimenta vergüenza? Cuando uno trasciende, cuando uno quebranta los mandamientos de Dios. Pero que también cuando volvemos al Eterno, escuchen muy bien, como nosotros tenemos una complejidad muy alta en nuestras vidas, nosotros tenemos el espíritu de Hashem en nosotros, Ruach Kodesh, pero también tenemos la inclinación al mal también. Entonces, aquí la vergüenza, aunque usted tenga el espíritu, está activa todavía. Entonces, el proceso que estamos nosotros lidiando hoy es que la vergüenza, y como nosotros nos aproximamos al mundo, una de las ventanas con la cual nosotros nos aproximamos al mundo es la vergüenza, que es una emoción primaria, como le llaman los psiquiatras, le llaman a esto emoción primaria. Que aunque usted tenga el Espíritu Santo en usted y el potencial para destruir todo esto, usted también te está experimentando el mundo a través y filtrando el mundo a través de vergüenza también. Entonces, nuestro crecimiento en santidad, nuestro crecimiento en la palabra, nuestro crecimiento en la santidad producirá que nosotros cada día vayamos destruyendo esa cultura de vergüenza que fue sembrada, activada en nosotros y está como un veneno dentro de nosotros cuando Adán pecó. Eso es una herencia, una consecuencia del pecado adámico, del consejo de la serpiente, de escuchar el consejo de la serpiente. Otra de las vestiduras que podemos observar que tenía exclusivamente el sumo sacerdote, escúcheme muy bien que esto es muy importante, era el Hoshen, que significa pectoral de juicio. Pablo le llamó coraza de justicia. Esta coraza de justicia, llamada literalmente Hoshet Mishpat, literalmente expiaba la corrupción. Aparte de esto, también el sumo sacerdote tenía un elemento, una prenda distintiva llamada el efod. El efod era como una bata de varios colores, sostenida con diademas aquí, y también sostenía el pectoral de juicio, la coraza de justicia, el Hoshet Mishpat, que expiaba el efod, la idolatría. Y por último tenía una bata distintiva el sumo sacerdote llamada Meil.
que expiaba el lashon hara, la lengua maligna, la lengua malvada, caracterizada por los chismes, por las calumnias, por las mentiras, por las maledicencias. Qué interesante ver esto. ¿Qué lección más poderosa podemos tomar de esta vestidura que usaba el sumo sacerdote? Estamos en presencia de una vida práctica, mis amados, de lo que debemos hacer en nuestra vida diaria. Vestirse como de gloria, de esplendor, como el sumo sacerdote. Ya que nosotros tenemos que tener el entendimiento hoy que somos sacerdotes para el Señor. Un sacerdote del Señor debe vivir de esta manera. Un sacerdote del Señor debe vivir por encima de la soberbia, por encima de la lujuria, por encima del asesinato, por encima del adulterio. Si usted se pone a ver, también por encima de la vergüenza, de la corrupción, de la idolatría, del lashon hara. Son elementos prácticos de nuestra vida. Si usted lo puede observar, están conectados a los 10 mandamientos. Hay muchas de estas cosas que estaban conectadas a los mandamientos. De manera que vestirse con las vestiduras de gloria, con las vestiduras de honra que dice la Torá, que fue ordenado para Aarón y para todo sacerdote también, vestiduras de belleza, vestiduras de honra, era que nosotros vivamos obedeciendo los principios fundamentales de la vida. Esta ropa era una tipología, un cuadro, un templado de una vida consagrada, mis amigos, de una vida santa, de una vida ética, moral, correcta. Es interesante ver que la palabra coraza, que se menciona en esta vestidura sacerdotal, distintiva del sumo sacerdote, Hoshen, Mishpat, tiene la misma valor numérico de que la palabra Mesías. Entonces aquí hay otra conexión más profunda todavía. La justicia que era representada por el pectoral de justicia que tenía las 12 piedras del pueblo de Israel bien distintivas, bien marcadas de las 12 tribus, era también la representación, discúlpeme bien, del Mesías mismo y de su obra de justicia que él nos concedió, nos imputó, mis amados, a todos nosotros. Dentro del Hoshen Mishpat, qué tremendo también, había algo distintivo. Del pectoral de justicia, de la coraza de justicia, dentro de esa coraza habían 2 piedras llamadas Urim y Tumim. Esto es muy importante. Y que nos enseña que la tradición, el Talmud, los sabios hebreos enseñan que tenían un gran significado y un papel extraordinario dentro del pueblo de Israel. La palabra Urim significa literalmente luces y la palabra Tumim significa perfecciones. Es por eso que el Tratado Yomá, capítulo 73, verso B, nos dice algo extraordinario. Dice, ¿por qué eran llamados Urim y Tumim? Aquí dice por qué, aquí nos da el por qué. ¿Por qué se le colocó de esa manera a estas 2 piedras, una blanca y una negra? Porque hicieron sus palabras esclarecedoras. Escuche bien, porque hicieron sus palabras esclarecedoras. O sea, porque cada vez que el pueblo estaba como turbado, no sabía qué decidir, no sabía qué hacer en su vida, iban y consultaban al sumo sacerdote, escuche muy bien, y él usaba entonces estas 2 piedras para determinar cuál era la voluntad de Dios. Y es por eso que se le llamaban, dice el Talmud, que estas palabras eran esclarecedoras. Y dice Tumim porque cumplieron sus palabras. Qué tremendo. Cuando usted coloca las palabras Urim y Tumim, usted puede ver que comienzan y terminan, que comienzan con las letras Alef y Taf. Esto es muy importante, esto es un misterio extraordinario. Comienzan con Alef y Taf. En otras palabras, el Tumim y el Urim, esas 2 piedras que estaban dentro del pectoral de justicia, que era una simbología, como hemos dicho, del Mesías mismo,
también eran la representación del Aleph Bet. Era la representación del Aleph y Tav, o sea, de todo el alfabeto, de toda la palabra, de todo lo que representa la voluntad de Dios, que es el Mesías mismo también. Es interesante ver eso. En otras palabras, cuando se sacaban esas piedras, usted estaba utilizando el consejo de Dios, que es la Torah misma, que es el Mesías mismo. ¡Qué tremendo! Hablando de esto, del José Mispat, coraza de juicio. El Midrash Rabbah dice algo extraordinario. El comentario rabínico de este porción nos dice algo poderoso. Mire qué dice. Dice, ¿por qué se colocaron todas estas piedras? Ahí dice, ¿por qué las piedras fueron puestas en el pectoral de justicia? Dice, para que Elohim la mirara, escuche, para que Elohim la mirara, o sea, cada vez que él se manifestaba, y las vestiduras del sacerdote, cuando entrara al santo de santos, o sea, en el día de expiación, solamente entraba una sola vez al año en el lugar más íntimo, y estuviera atento a los méritos de las tribus. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Qué eran los méritos de las tribus? Bueno, la Torah que tenían. Un pueblo que había sido imputado con justicia, un pueblo que se le había inculcado este principio de santidad, de pureza, el principio de limpieza. Y cada vez que el sumo sacerdote entraba, no solamente entraba el sumo sacerdote, sino que entraba toda la nación representado en las piedras que tenía en su pectoral. Y eran pectorales de juicio, pectorales de justicia, mis amados, perdón, de caminar correctamente, de caminar el camino recto, de vivir una vida íntegra basada en los mandamientos de Hashem. De esto Pablo toma idea, y en Primera de Tesalonicenses 5:8 él nos dice lo siguiente. Pablo dice, pero nosotros los que somos del día, oh mis amados, escúchenme muy bien, los que somos del día, los que caminamos en la luz del Señor, que es la Torá, los que somos hacedores de su palabra, habiéndonos vestido con la coraza de fe, usted usa la misma palabra, Hoshen Mishpat. Pablo utiliza este recurso sacerdotal para traer una enseñanza práctica a esta comunidad de Tesalónica y le dice, vístanse de la coraza de la fe, de la coraza del amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Y es por eso que me gustaría entonces introducir ahora, escucha bien, otra vestidura muy famosa de la Torá. Como estamos hablando de vestidura, cada vez que se habla de vestidura, usted puede ver la secuencia. Habla de lo mismo. Habla de la misma, del mismo principio, mis amados. Y es una vestidura de luz. Una vestidura de luz que es demandada de todo creyente. ¿De dónde viene esta idea de la vestidura de luz? Viene del principio, mis amados. Todo está en Génesis. Adán, nuestro ancestro, se le cubrió de luz cuando se fue creado. Por tanto, la vestidura de luz es alguien que está correcto delante de Dios y camina en los principios de la Torá. Ahora, es interesante notar también que cuando David, ¿se acuerda? Estaba junto al punto de pelear, con Goliat. Escuchemos muy bien, por favor. El rey Saúl intentó lógicamente colocarle al joven pastor su propia vestidura. O sea, el rey Saúl le quería dar las vestiduras de guerrero para que él peleara con Goliat. La Biblia nos enseña que literalmente David no aceptó. Él dice que él no estaba acostumbrado a estar con esta ropa. Nunca había practicado pelear con vacías sin vestidura.
Interesante. Cuando David se encontró con Goliat, podemos notar que él sabía que las armas físicas no son nada en comparación con el poder del Eterno. Y es por eso que él le declara a este filisteo, le dice: tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Hashem de los ejércitos, dice. Y dice: el Elohim de los escuadrones de Israel. Oye bien la armadura que este hombre tenía. La armadura que él tenía, el Eterno. Su fuerza no valía en nada físico. Su fuerza estaba, mis amados, en el poder del Señor, en el poder de Hashem para su vida. Y por eso declara: el Eterno te entregará en mis manos, le digo, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Elohim en Israel. ¿Se acuerda de este verso? ¿Cómo venció David este hombre? ¿Cómo? ¿Con las vestiduras de Saúl? No. Estaba hablando de vestiduras físicas. Estaba hablando de vestiduras de confianza propia. Está hablando de vestiduras de su propio esfuerzo, de su propia mentalidad, de su propia autojusticia y autoconfianza. No, usted vencerá todas las circunstancias de la vida, ya que Goliat era la representación en la escritura del ataque del Yetzer Hará que tenemos, de la carne, mis amados, los instintos humanos que tenemos, que quieren tomar nuestras vidas y alejarnos de Dios. Cuando usted no tiene deseo de orar, de buscar de Dios, de obedecer la palabra, cuando usted comienza a desviarse del camino recto, ese es el Yetzer Hará. Son sus emociones internas, sus deseos que lo están inclinando a cosas que Dios no ha determinado que usted viva. Esa es la verdadera batalla espiritual que usted estamos librando. La verdadera batalla espiritual se está librando con usted mismo. Su enemigo es usted mismo, su ego, mi amado, que es la inclinación al mal. Y es por eso que continúa diciendo David, porque él sabía que la victoria se la daba el Señor. Es cuando usted se conecta con el Señor y obedece su palabra, no por su propia fuerza, no con su propio entendimiento, sino con lo que el Eterno ha determinado. Dice: y sabrá toda esta congregación del Eterno que Él nos salva con espada y con lanza, porque del Eterno es la batalla, y Él les entregará, oye, Él los entregará en nuestras manos. Qué tremendo esto es muy poderoso. Hoy usted debe llevarse este mensaje hoy. Su victoria está en las manos de Dios cuando usted se conforma a la manera como Él le habla, a la manera como Él le pide que usted camine. Es importante que usted note que Goliat, como dije, no es un enemigo físico, porque su lucha no es con nada físico. Goliat representa una posición espiritual, mis amados. Pero las oposiciones espirituales no vinieron para destruir, vinieron para que usted crezca espiritualmente, para que usted avance al propósito divino. La misma cosa, de otra manera, pero es el mismo principio espiritual. Le habla de una armadura. Le dice: usted necesita colocarse una armadura, le dice. El libro de Efesios 6, 10, 20 lo dice. Nos dice: por lo demás, hermanos, fortalezcanse en el Señor. Su fuerza está en el Señor. No en usted, no en su propio esfuerzo, sino en el Señor. Y en el poder de su fuerza. ¿Quién tiene el poder? Él. Vístanse de toda armadura de Elohim, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del Satán. ¿Usted ve? De la inclinación al mal.
de tu enemigo interno, tus deseos, tus preferencias, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino con principados, con potestades y contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Elohim. Dice, tomen toda la armadura de Elohim. Estamos hablando de vestiduras, para que puedan resistir en el día malo. Usted ve que la armadura no es para los días buenos. No es cuando usted esté bien, cuando usted esté caminando y viendo el favor de Dios. No, cuando usted tiene este consejo que Pablo nos está dando. Y es por eso que dice, y habiendo estando firmes, entonces que en los momentos malos usted tiene que permanecer en fe, en emuná. La palabra firmeza aquí es emuná. Usted pueda mantenerse creyendo firme en el Señor, no abortando la visión, no saliendo del propósito, sino conectándote más al propósito, conectándote más al Creador. Y por eso dice, ceñidos sus lomos con la verdad. Lo primero que dice es la verdad. Véstanse también de la coraza de justicia. Voy a tratar de ver los calzados del apresto del evangelio del Shalom. Dice, sobre todo tomen el escudo de la emuná, de la fe, para que puedan apagar los dardos de fuego del maligno. Sí, son pensamientos contrarios, siempre están pasando por nuestro lado. También los representantes, gente que tiene un pensamiento malo, también quiere introducirlo en tu vida también. Tú tienes que evitar eso, cambiar los pensamientos malignos por los pensamientos del Eterno. Es por eso que usted tiene que llenarse de la Torá, es por eso que usted tiene que meditar en ella, memorizarla y conocerla. Nos dice también, y tomen el yelmo de la salvación. Oh, Dios mío, qué lindo. Y la espada del Ruach, que es la palabra de Elohim. Orando en todo tiempo, en toda oración y súplica, y velando en ello, en toda perseverancia y súplica por todos los santos, por mí, a fin de que al abrir mi boca me sean dadas palabras para dar y conocer con denuedo el misterio de la Bezorá del Evangelio. Es tremendo esta palabra. Aquí también Pablo aconseja vestirse con ropas. Estas ropas son ropas de santidad, de belleza, de honra. Ahora, hay mucha gente que ha tomado esta porción y ha pensado que se trataba de un guerrero romano. Que Pablo, cuando habló estas palabras, se refería a un guerrero romano, pero no es el caso. Porque usted puede ver claramente que una de las exigencias que él le pide aquí era que se pusiera la coraza de justicia. Está utilizando una de las piezas que usaba especialmente el sumo sacerdote, y que era un instrumento, como usted pudo ver, de expiar la corrupción. Entonces Pablo lo que está diciendo, colóquense esta coraza de justicia para que la corrupción en su vida no sea posible. En lugar de estar viendo entonces un guerrero romano, Pablo está en su mente aquí en Efesios hablando y pensando del sumo sacerdote. ¿Cómo yo sé eso? Bueno, porque este lenguaje que Pablo utiliza, Pablo, para que usted me entienda, Pablo era judío. Pablo no era romano, Pablo era ciudadano romano, porque en el momento en el cual nació su tierra natal, que es lo que hoy es Turquía, estaba tomada por el Imperio Romano, y él nace en esa coyuntura. Pero Pablo toda su vida se crió en Jerusalén, y Pablo su cultura primaria y su visión del mundo era hebrea totalmente. Este lenguaje que se utiliza aquí en el capítulo de Efesios 6 es literalmente un lenguaje que está en toda la escritura. Por ejemplo, el Salmo 93 dice, hablando de la cinturón de la verdad, oye, ¿qué dice? Dice, el Eterno reina y se vistió de magnificencia, Yahweh se vistió y se ciñó, o sea, se puso un cinturón de poder.
Todo este lenguaje es común en el Antiguo Testamento. Porque Pablo todo lo que está hablando es del Antiguo Testamento. También hay un pasaje en Isaías 11:5 que nos dice acerca del cinturón de justicia. La Biblia dice en Isaías 11:5, y será la justicia cinto de los lomos. Es igual hablando del calzado del evangelio. ¿Se acuerda que Pablo le aconseja a los efesios que se pongan el calzado de los pies del evangelio? ¿De dónde Pablo sacó esto? Bueno, Pablo sacó esto de Isaías, mis amados. En Isaías habla de eso. Isaías 55, 52, 7 nos dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, los que traen el evangelio, las buenas nuevas. Pablo utiliza este recurso de Isaías. Es interesante también notar que cuando habla de la fe también dentro de la armadura del Eterno, de Elohim, que nos aconseja ponernos a los efesios, pero también nos aconseja a nosotros también hoy. Este concepto de fe es bien claro en la Torá. Si usted habla de fe, ¿qué le vendría a su mente? Bueno, yo creo que inmediatamente le vendría a Abraham. Abraham viene a la mente porque Abraham es, como se le conoce, el padre de la emuná. Y es por eso que cuando leemos Génesis 15:6 dice: y él creyó al Eterno, hablando de Abraham, y le fue contada por justicia. Abraham es el prototipo en la vida del justo, del que camina en justicia y del que camina en fe. Es por eso también que Éxodo 15:1 nos habla del escudo de la fe. Es ahí donde habla del escudo de la fe. ¿Dónde lo dice? Mire que dice, después de estas cosas vino la palabra del Eterno a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Le dijo: yo soy tu escudo. Y tu galardón será sobremanera grande. Y cuando tú te pones a ver todos los elementos de Efesios 6, todo está en la Escritura, todo está en la Torá y alrededor de todo el Nuevo Testamento. Así que esta imagen de esa guerra, de esa batalla espiritual, utilizando un recurso de vestidura que el Eterno nos está dando en el día malo, es un reflejo también de esas vestiduras de gloria, esas vestiduras de honor que el Señor nos ordena ponernos, mis amados. ¿Qué son? Es algo místico esto. Es algo que yo solamente debo confesar con mi boca. Es algo que yo debo solamente proclamar y no operar. No, mis amados, es algo que usted tiene que practicar. Es algo que usted tiene que poner por acción en su vida. La fe se pone por acción. La justicia también se pone por acción. Por eso dice: orando en todo momento. La oración dentro de la armadura de Dios hay que ponerla por acción. Son acciones mentales, pero también corporales. Compartir la besorá con personas. Hablarles del Señor a otros. De que hagan teshuvá y vuelvan. Estas son cosas prácticas. No tienen nada que ver con algo místico, sino que son prácticas elementales de la alajá de un creyente, de operar estas vestiduras en tu santidad, en tu caminar como hijo de Hashem. Es interesante notar también en la Torá, hablando de guerra, ya que estamos en una batalla muy fuerte con nosotros mismos. Cuando usted se vence a usted mismo, usted podrá ver grandes victorias y avances en su vida. De manera que notamos en la Escritura, hablando de guerra, después de que Abraham derrotó a los reyes, a los 5 reyes, yo le llamo a esto la guerra cero. No la primera guerra, sino la guerra cero. Él fue recibido por una persona emblemática, señores, llamado Melquisedec. El Targum y todos los sabios hebreos, incluyendo la tradición, el Hazal, como se le conoce, los sabios de Israel,
han determinado que Melquisedec era Sem, el hijo de Noé. Cuando estudiamos los rollos del Mar Muerto, que ha sido el descubrimiento más extraordinario en la historia, arqueológico de la historia, en el rollo 11Q13 nos habla de una figura emblemática, escatológica por círculo. Y después de aparecer en Génesis 15, ¿se acuerdan? En Génesis 15 donde le aparece, él reaparece nuevamente en el Salmo 110. Esto es muy importante. Escuchen muy bien que ya voy a ir aterrizando en lo que yo voy a hacer. Estoy diciendo. Aparece de nuevo en el Salmo Melquisedec. En la escritura hay varios salmos que están relacionados a Melquisedec. Uno de ellos es el Salmo 110. En el Salmo 110 dice, Yahweh dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que pongas tus enemigos por estrado de sus pies. Note aquí algo práctico que yo quiero que usted pueda ver, notar de este verso. Es que Dios nos está diciendo hoy a nosotros. Es que el que va a poner a nuestros enemigos debajo de nuestros pies es Él. Él va a pelear por ti. No solamente va a pelear por ti, sino que Él está abogando por ti. Él está peleando por ti. Y es por eso que dice Yahweh o el Eterno enviará desde Sion la vara de su poder. Domina en medio de sus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder y en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró el Eterno y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Usted puede ver la conexión aquí ya. Podemos notar, como yo dije al principio, de que Yeshua era sacerdote, no de Leví, sino de un orden llamado Melquisedec, que es un sacerdocio celestial. La tradición hebrea dice lo siguiente. Dice, en la doctrina mística del nombre de santo, hablamos del rey sacerdote. Melquisedec era un rey sacerdote, tanto arriba como abajo, tanto en los lugares celestiales como en los lugares terrenales. El rey de arriba es el santo de santos, el lugar más sagrado. Y bajo hay un sacerdote que se llama la luz primordial. ¿Usted vio? Esa luz primordial, o sea, la luz del primer día, era una representación también de Melquisedec. Era una representación abajo en la tierra del Mesías mismo, que era el sumo sacerdote celestial según el orden de Melquisedec. Y dice que ministra desde él, y él es el sacerdote que es llamado grande, dice, y está estacionado a la diestra. Eso dice un documento hebreo. Eso dice la tradición hebrea. Es interesante notar que vemos entonces esta declaración de que el Mesías mismo es un sacerdote según el orden de Melquisedec, un orden celestial. Muchos piensan que de este Salmo 110 está hablando de David. Muchos interpretan que este verso está hablando acerca de Abraham. Eso sería fuera de nuestro alcance en el día de hoy, pero sería bueno un día nosotros poder desglosar ese salmo, ya que los que interpretan que es de Abraham y los que interpretan que es David también es verdad, pero también ese verso está hablando acerca del Mesías. O sea, que se le puede aplicar a tres personajes de la historia. Es interesante ver también que David era la representación del rey Mesías en su jerarquía. Un hecho importante que nos habla que David no solamente era rey, ya que es una de las características del Mesías, sino que también hay pasajes en el Antiguo Testamento que muestran que David también era un sacerdote. Entonces, en la vida de David podemos notar la conexión poderosa y el eco en la escritura
marcada de la labor del Mesías ya de manera terrenal en David mismo, que era la operación dual de rey y sacerdote en la tierra. La Biblia dice, la Torá dice, que en una ocasión David danzaba y se puso sobre un efod, que era destinado a los sacerdotes nada más. La Biblia dice lo siguiente, 2 Samuel 6:14, escuchen muy bien. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Hashem, dice. Y estaba David vestido con un efod de lino. ¿Se acuerda usted que espiaba el efod? El lashon hará, ¿se acuerda? Qué tremendo. Vemos aquí una gran distinción. Vemos de manera notable, que David también operó como un sacerdote. No solamente era rey, sino que también operó como un sacerdote. Estamos en presencia entonces de esta revelación, de este eco de lo que representaba el sacerdocio de Melquisedec, que era el mayor representante, era el Mesías de Israel. Hay otro pasaje crítico dentro de la escritura. El libro nos dice y estamos en presencia de un hecho extraordinario aquí, de un hecho poderoso que nos da una idea extraordinaria de la importancia de este hecho. Un gran rabino en Israel llamado Abraham Abulafia, uno de los grandes sabios de nuestro pueblo, hizo una declaración extraordinaria para que usted entienda. Y esto es tomado por la erudición tanto de cristianos como de rabinos, para notar la importancia de vestir ropas sacerdotales correctas. Mire qué dice Abraham Abulafia en su libro Sefer Yahei Olanaba. Dice lo siguiente: el hombre más noble de su especie es Israel. Usted ve, el hombre más noble de su especie es Israel. Y el más noble de Israel es el Leví. Y el más noble de Leví es el sacerdote. Usted ve, es el sacerdote. Y el más noble del sacerdote, escuche muy bien, es el Mesías, que es el sumo sacerdote. Mire, esto lo dice un rabino ortodoxo de la corriente mística del pueblo de Israel. Él dice que el Mesías es el sumo sacerdote, quien es más grande entre sus hermanos y conoce el nombre divino y bendice al pueblo de Israel a fuerza del nombre explícito, porque en el pueblo de Israel es llamado el día más sagrado del año. Qué interesante poder oír estas cosas. Tal vez esto pueda revelar la aparente convergencia del rey sacerdote en Zacarías. Zacarías también nos habla, capítulo 6, de esto. Mire qué dice Zacarías: y le hablarás diciendo, así ha hablado Hashem de los ejércitos, diciendo, aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. ¿Quién es el renuevo, mis amados? El Mesías. Dice, él brotará de sus raíces y edificará un templo para el Eterno. Él edificará el templo de Hashem y él llevará gloria. Usted puede ver que el sacerdocio, el punto central del sacerdocio en la vida de un creyente es traer gloria al Señor, es traer honor al Señor, es levantar la reputación de nuestro Señor. Las ropas de un sacerdote tienen que ver con levantar la gloria de Dios, demostrarle a Él en su esplendor a la humanidad. Y nosotros somos esa estirpe, ese pueblo sacerdotal, los hijos del Eterno, que caminan con esta responsabilidad y deber en la vida. Es por eso, oyendo todas estas cosas, que tenemos que conectarlo ahora con la Nueva Jerusalén. Ahora, ¿qué es la Nueva Jerusalén? Yo estoy ya terminando, casi estoy terminando, entrando en lo que yo quiero. Tuve que hablar todo esto para llegar aquí.
podemos notar que cuando el libro de Revelación, ¿se acuerda? El libro de Revelación habla sobre la Nueva Jerusalén con gran detalle. Ahí nos da un detalle bien marcado de la Nueva Jerusalén, la Nueva Jerusalén. Aparentemente es como si fuera un cubo, un cubo. Esto se lo convertirá, este cubo, los sabios nos dicen que es una versión macro, mega del Hoshet Mishpat, de lo que conocemos como la coraza de justicia. Y como las prendas y estas prendas contenían dentro, como expliqué, el Aleph Bet, ¿se acuerda? El Tumín y el Urín, que era el Aleph Bet, que era el Mashiach, era la representación misma del Mashiach y también de toda la Torah, del consejo divino. Y podemos notar literalmente que esa ciudad, al igual que, escúcheme muy bien, igual que la coraza de justicia del Hoshet Mishpat, estaba también adornada con 12 piedras. Ahí está la conexión. La Nueva Jerusalén era un cubo como el Mishpat, el Hoshet Mishpat, pero también aparte tenía 12 piedras adornadas. ¿Dónde está esto escrito? Revelación 21 lo dice. Mire qué dice, verso 16, 21. La ciudad se halla establecida en cuadro. Era un cubo, un cuadro. Y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud y la altura y la anchura de ella son iguales. Midió su muro, 144 codos y de medida de hombre. Vio, de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe. Escuche bien. Pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y a los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con piedras preciosas. ¿Puede notar la conexión ya aquí? El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto de esmeralda, el quinto de ónice, el sexto de coralina, el séptimo de crisólito, el octavo de berilo, el noveno de topacio, el décimo de crisólito, el undécimo de jacinto y el duodécimo amatista. Y dice, las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. Aquí hay una conexión tan gloriosa de una de las vestiduras del sumo sacerdote. O sea, la ciudad literalmente se conecta con la coraza de justicia, que dentro de ella tenía el Aleph Bet y que era la representación literalmente del Mesías mismo. Estamos hablando de esa ciudad, mis amados. Por eso el Salmo 122 dice, Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Basado en este verso del Salmo 122:3, los rabinos de nuestro pueblo han determinado, han interpretado que había una Jerusalén arriba y una Jerusalén abajo. La Jerusalén de arriba, escuche muy bien, estaba adornada maravillosamente. Hay un gran libro llamado El Colator, de un gran rabino, que nos comenta este verso de una manera extraordinaria y nos habla de esto. Mire qué dice, voy a traer aquí. Cuando habla de una ciudad unida, ¿qué es lo que quiere decir? Dice, es decir, la conexión completa entre Jerusalén y abajo y Jerusalén de arriba. Usted puede notar esto ahora aquí. ¿Qué es lo que Dios quiere hablar hoy? ¿Qué es lo que está diciendo el verso que leímos al principio cuando habla de que le ordena al sumo sacerdote tener vestiduras de gloria y vestiduras de honor? Era que la Jerusalén de arriba, que un día descenderá, tiene que estar unida, conectada con la Jerusalén de abajo, mis amados.
que somos todos nosotros. Y dice, ¿cuándo ocurrirá esto? Dice el colator, dice, ¿cuándo ocurrirá esto? Dice, cuando Jerusalén sea reconstruida. Como se dice en el mismo verso, esta conexión será llevada a cabo por los dos Meshajín, los dos Mesías, los dos enviados que son como los pies del Eterno. Entonces estamos hablando aquí de la conexión que hay con la Nueva Jerusalén, el Mesías, su palabra, pero también sus dos venidas. Por tanto, ya hemos sabido y bien sabido por todos nosotros que la primera parte, que era el Eterno tratar con el pecado, el consejo de la serpiente en la generación de Adán, a través de un justo llamado el Mashiach y su sacrificio en el madero, que produjo un rompimiento de esa maldición que fue generada cuando Adán pecó. Y ahí se cumple la primera venida del Señor. A eso se refiere el colator cuando habla de los dos Mesías. Está hablando de las dos funciones, de las dos venidas del Mesías, de la labor del Mesías en sus dos venidas. Otro texto extraordinario llamado el Sefer Eliyahu dice lo siguiente. Elías dijo, ven una hermosa y grande ciudad que desciende del cielo. Está hablando también de la Nueva Jerusalén, edificada. Porque usted tiene que notar que la Jerusalén de arriba siempre está edificada. Todo lo que es celestial está completo, está perfecto. ¿Qué es lo que tiene que edificarse correctamente para que lo de arriba se una con lo de abajo? Es nosotros abajo, mis amados. La Jerusalén de abajo, que es el pueblo del Señor, tiene que alinearse a las exigencias de la celestial para que la celestial entonces pueda descender y unirse a la terrenal. Y de esa manera se cumplirá el plan de Dios de que Él será uno en toda la tierra, de la unicidad de todo, de que todo saldrá y estará como Él pensó al principio. Es por eso que dice el Sefer Eliyahu, Jerusalén se edifica como una ciudad compacta. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Edificándonos. El Señor ahora mismo, a través de su Ruach Kodesh, a través de su Torah, a través de sus sabios, a través de sus enviados, a través de sus maestros, cada vez que nos exponemos a la Torah, cada vez que nos exponemos a leer estas porciones, cada vez que leemos la Torah, cada vez que meditamos en ella, estamos siendo edificados, estamos siendo construidos como sacerdocio espiritual, como casa sacerdotal para Él, para que se pueda unir para que nosotros nos podamos unir a la Jerusalén celestial. Por eso dice el Sefer Eliyahu, dice, edificada y embellecida. Está hablando de vestiduras aquí. Y su pueblo habita en medio de ella. Y reposa. Y entre cada uno habrá piedras preciosas y perlas. Usted puede ver la simbología aquí también. Está hablando de una vida vestida como representación espiritual de vivir una vida basada en la santidad de Dios. No solamente en la pureza te llevará a la santidad. La pureza se llevará a la santidad, ya que nosotros como sacerdotes, nuestro estándar es la santidad. La santidad es el ambiente propicio para que tú y yo podamos recibir la obra del Señor en nuestra vida y que para que pueda todo unificarse nuevamente con el principio. Hay muchos otros textos en las escrituras que hablan de esto. Gálatas 4:26 nos da esta imagen que estoy hablando. Gálatas 4:26 dice, mas la Jerusalén de arriba. Usted ve que Pablo utiliza esta fraseología también. La Jerusalén de arriba, dice, la cual es la madre de todos nosotros, es libre. ¿Qué está tratando de decirnos Pablo aquí? Pablo lo que está hablando, cuando habla de la Jerusalén de arriba,
la madre de todos, está hablando literalmente, escúchame muy bien, de la libertad que vendrá cuando el Mesías retorne en el día del jubileo. Está refiriéndose al final de los tiempos, y el final escatológico o en la venida del escatón es el deseo divino satisfecho. ¿Cómo ese escatón vendrá? ¿Cómo ese escatón se producirá? Cuando la Jerusalén de arriba, que es el ideario de Dios, es el pensamiento de Dios para cada uno de nosotros aquí abajo podamos conformarnos a su exigencia, podamos conformarnos a su petición. Cuando eso suceda, habrá la gran libertad, la gran liberación. En otras palabras, atraeremos la libertad que Él ha preparado para todos los que le aman. Y eso es posible y será posible a través de su santo Hijo, mis amados. Qué tremendo esto. Es a esto que se le llama en este verso de la Nueva Jerusalén de Revelación 21, se le llama la novia. La Nueva Jerusalén es la novia del Señor. Pero la novia del Señor tiene que prepararse abajo, que somos tú y yo. Debemos acomodarnos de una manera perfecta, bella, ataviarnos, ponernos ropas de santidad y de pureza para que podamos alinearnos a la Jerusalén de arriba. Es por eso que el verso 2, 10, 12 de Revelación 21 dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo del Eterno, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Mi amado, ¿está usted ataviado para su marido? ¿Está usted preparado, preparada con vestiduras de santidad para cuando venga Él? Amado, esto es lo que está tratando de decirnos el Señor aquí. Y dice: y me llevó el Ruach a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Elohim, teniendo, oye, ¿qué dice? La gloria de Dios. Mi amado, la gloria de Dios no puede residir en ningún lugar que esté impuro. No podrá nunca residir en algo que no esté limpio. Para poder transicionar de lo limpio a lo santo, a lo glorioso, necesitamos dejar el pecado, dejar la inmoralidad, caminar en la ética, que son los mandamientos de Hashem. Como usted puede ver, abortar en nuestra vida la injusticia, dejar a un lado la idolatría, dejar a un lado la shonará, dejar a un lado la terquedad y volcarnos y limpiarnos para poder transicionar a que la gloria descienda, o la nueva Jerusalén de arriba descienda sobre la nueva Jerusalén de abajo, que somos todos nosotros. Así que permítame terminar diciendo esto, citando un verso de la tradición hebrea de un gran rabino llamado Daniel Mann, que dice lo siguiente, hablando acerca de esto, de lo que acabo de leer aquí en Revelación 21, él dice: cuando la novia está destinada al siguiente día estar bajo la jupá con su esposo, dice, estar con ella toda la noche, deleitándose con ella, con sus adornos, en los cuales ella está vestida, involucrándose en la Torá. Tú ves, las vestiduras siempre tienen que ver con la Torá, con la obediencia constante, perfecta, exacta, acomodarnos a la exigencia divina, ¿vio? De caminar en esta vida voluntariamente, mis amados. Por eso dice, involucrándose en la Torá, y de la Torá a los profetas, y de los profetas a los escritos, toda la revelación. Representaciones midráchicas de verso y misterios de sabiduría. Estos son, dice, sus adornos y su gala. A eso se refiere, dice este gran rabino, dice, cuando el Señor declara:
y el cielo declara la gloria de Dios. Y continúa y dice, cuando la novia, que somos tú y yo, usted puede ver esto, la novia, la nueva Jerusalén somos nosotros. Nosotros somos la esposa del Señor. Cuando el Señor se casó con nosotros, cuando nos hizo pueblo en el monte Sinai. Por eso dice la gloria cuando la novia es despertada para entrar en el dosel al día siguiente, o sea, para consumar el matrimonio, que es para celebrar la ceremonia de boda bajo el dosel, el jupá. Ella está vestida e iluminada con sus adornos. Usted ve que la novia cuando se vestían eran hermosas, que se vestían. Bueno, esa tradición todavía se ha conservado en el occidente también. Tan pronto como se unen, escucha bien, ella ve a su esposo, que está escrito, el cielo declara la gloria de Dios. Cielo es el novio en el dosel, dice. Y la gloria de Dios es la gloria de la novia, representada en sus vestiduras, quien es llamado Elohim. Pero ahora que han entrado en el dosel, ella es llamada la gloria de Hashem. Dice gloria en gloria, resplandor en resplandor, dominio sobre dominio. Es por eso que Revelación, capítulo 21, y termino aquí, qué lindo estas palabras de hoy. Y el que estaba sentado en el trono dijo, aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de vida. Y el que venciere le dará todas las cosas. Y yo seré su Elohim, y él será mi hijo. Mis amados, mire, el tiempo se nos ha ido, ¿verdad? Yo pudiera hablar más cosas extraordinarias acerca de la vestidura. Yo creo que esto ha sido maravilloso. ¿Cuál es el mensaje final? Es que tú y yo somos la nueva Jerusalén. Necesitamos vestirnos con vestiduras de esplendor, con vestiduras de gloria. Vivir en la santidad de Dios. Vivir basado en lo que Él ha predeterminado para ti y para mí, que es la Torá. Nuestras vestiduras, como dice el gran rabino Daniel Mann, nuestras vestiduras iluminadas, nuestras vestiduras de gloria, es la Torá, es los profetas, son los escritos, son las interpretaciones midráchicas y son los misterios de sabiduría que están esbozados en la Torá. En otras palabras, es el vivir una vida consagrada en obediencia a los mandamientos, a las ordenanzas, a los estatutos, a los juquín, a los juicios de Hashem para nosotros. Mis amados, gracias. El Eterno me los bendiga, que me los guarde y que haga resplandecer su rostro sobre todos ustedes y que le conceda shalom, shalom.